Yo les voy a hablar acerca de coberturas complejas en el Gran Quemado. La verdad que más que, yo diría que la palabra compleja quizás no es la más adecuada, yo más bien llamaría coberturas desafiantes en el Gran Quemado. Esperen, déjenme que no, está esto lento. Bueno, voy a partir para el inicio, para los que no me escucharon. Yo hablaba de que las coberturas en los pacientes grandes quemados, más que nada complejo, yo siento que la palabra es desafiante. ¿Y cuáles son los dos grandes desafíos? Aquellos pacientes con gran extensión, donde tenemos escasas zonas dadoras, y por otro lado, aquellos pacientes que la quemadura, producto de la profundidad, expuso estructuras nobles, expuso estructuras vasculares, tendinias, nervios, huesos, y que definitivamente si no hacemos una buena cobertura, esos pacientes van a tener secuelas funcionales que pueden ser permanentes y que a pesar de la mejor rehabilitación, no logremos nunca con ellos en el fondo la funcionalidad previa. Cuando nos enfocamos ahora en los pacientes de grandes extensiones, tenemos el desafío de que por una parte, ya estos pacientes viven, y viven gracias a que nuestros amigos intensivistas han logrado, a través de todos los avances de la medicina intensiva, mantenernos estos pacientes con vida. Y nosotros, a través de nuestro dogma de escarectomía precoz, coberturas inmediatas, ya sea transitorias o definitivas, vamos avanzando progresivamente en la cobertura cutánea. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este desbalance? Tenemos escasa zona dadora, mucho que cubrir. Ay, algo pasa que no me avanza. Ahí. Un poco de coberturas en el tiempo. Ya sabemos que desde que el hombre existe y apareció el fuego, ya habían quemaduras. Ya desde el 1500 a.C. ya se describen en papiro de Evers los primeros manejos de quemaduras y manejos de cobertura. Luego, hacia el año 600 a.C., vemos que en la India también existían ya muchas técnicas quirúrgicas y de hecho uno se asombra al ver que había mucho instrumental quirúrgico que nosotros utilizamos el día de hoy. Así también colgajos, como el colgajo indiano, que después con los años rescata Gaspar Tagliacozzi en Italia para la reconstrucción nasal. Pero todo este avance, digamos, por lo menos para nosotros, los que trabajamos en cobertura, parte más bien en el siglo XIX. En el siglo XIX aparece por primera vez descrito, desde un punto de vista de la literatura, el colgajo epidérmico, o colgajo de Pinch, o colgajo de Reverdy. Posteriormente, ya en el año 1872, aparecen los injertos dermopidérmicos, o de Ollier. No exactamente como los conocemos hoy, pero ya era el predecesor a lo que nosotros conocemos. Y ya hacia el año 75 aparece el injerto de piel total, o llamado de Golf y Krauss, porque fueron quienes lo hicieron por primera vez, un francés y un alemán, y finalmente por eso se llamó Golf y Krauss. Y ya hacia un año después aparece el injerto dermopidérmico más parecido a lo que nosotros usamos hoy en día, donde ya se define un espesor, y se habla de 0.2 a 0.25 milímetros, y además también se habla de otro evento, que es remover el lecho granulatorio para lograr un mejor prendimiento y disminuir la retracción secundaria de los injertos. Hacia el año ya siglo XX, 1939,
tenemos que aparece el dermátomo. Anterior a eso, se hacían los injertos, se tomaba, se cosechaba la piel con navaja. Pero ya sea el año 1940, aparece el dermátomo de tambor o de Paget, que a su vez, ya por los años 50, aparece el primer dermátomo eléctrico. Y luego, un evento muy importante, pero que en esa época fue muy poco amistoso, fue el expandidor de Meek, con su creador, que es el doctor Cicero Parker Meek. Y posteriormente, este tipo de injerto, del cual le voy a hablar después, por ser muy engorroso en la manera de hacer, no tuvo mucha aceptación a nivel local ni mundial, y apareció en los años 60 el mallador que usamos habitualmente, y que evidentemente ganó mucha aceptación y es lo que usamos prácticamente hasta el día de hoy. Cerca del año 80 aparece el cultivo de queratinocitos, que en su momento fue como la gran panacea y se pensó que iba a ser la gran solución para estos pacientes extensos. Pero la verdad que con el correr del tiempo se vio que este cultivo de queratinocito, que en realidad es una monocapa, es muy frágil. Por lo tanto, no tuvo la eficiencia que se pensó y se empezó a abandonar. Además que el costo de cultivar queratinocitos es altísimo y no está disponible para, digamos, en todas partes. Hacia el año 90, 93, aparece, o más bien se reinventa el MIC en Holanda, donde se sistematiza y se genera un mallador que hace que esta técnica sí empiece a tener mayor aceptación. Y es esto lo que yo les voy a hablar. ¿Qué es la técnica de MIC? Es la técnica que nosotros en estos momentos estamos usando para aquellos quemados muy extensos, sobre 50-60%. La gran ventaja que tiene MIC es que tomando una zona dadora de una superficie pequeña, 5 o 6%, logramos a través de este tipo de expansión cubrir superficies de 30-35%. Por lo tanto, si somos bastante eficientes y eficaces en 2 cirugías de MIC, podemos cubrir un paciente de un 60%. ¿Y la técnica en qué consiste? Tomamos la piel, nosotros usamos mucho dentro de nuestra unidad, por herencia del doctor Villegas, el cuero cabelludo. Para nosotros el cuero cabelludo es una fuente inagotable de piel. El cuero cabelludo se puede retomar 4 o 5 veces, lo que permite que un paciente prácticamente pueda ser cubierto solo con cuero cabelludo. Por lo tanto, a su vez, cuando no tenemos esta gran fuente de piel, una quemadura extensa, profunda, que comprometió cara y cuero cabelludo, es un paciente extremadamente difícil de sacar adelante. Nosotros tomamos la piel, luego se colocan unos corchos que están dimensionados de 4 por 4 centímetros, y posteriormente se pasa por este expandidor de piel, donde se generan pequeños cuadrados. Ustedes van a ver posteriormente que al colocar la piel, después de pasar por un spray adhesivo, pasan estos corchos a una gasa de poliamida que está previamente doblada. Y en este sentido, de la manera en que está doblada, es como posteriormente se genera la expansión. Por lo tanto, cuando pasa por el mallador, se van a generar cerca de 196 microinjertos de 4 milímetros. Cuando yo retiro el corcho, ese es el aspecto en que se ve la gasa con la piel adherida, el injerto dermoepidérmico. Posteriormente se despliega la gasa y eso es lo que me hace la expansión. Unos a 4, unos a 6, unos a 9. Posteriormente fijamos las gasas con corchetes al lecho y hacemos una curación. Nosotros en WAP hacemos una curación bastante tradicional de los injertos. Usamos tul, moltopren y un apósito secundario, pero la verdad que hay distintas maneras de hacer esta curación, desde apósitos con plata, desde usar BAC, en realidad distintas maneras. Lo importante es encontrar la manera que sea costo efectiva a la experiencia que uno se va haciendo con esta técnica. ¿Y cuál ha sido nuestra experiencia? Nosotros hemos visto que en los casos que hemos hecho, cuando efectivamente hacemos zonas dadoras cercanas a un 5%, logramos cubrir alrededor de un 25%. O sea, la verdad que la expansión es bastante cercana a lo que te ofrece el producto, que es muy distinto a la expansión habitual que hacemos con un mallador.
Cuando uno toma la piel tiene una contracción primaria, y de esa manera, cuando uno toma un 1% en una lámina, en realidad esa lámina se reduce casi a la mitad. Cuando uno malla 1,5, alcanza casi el 1%. Cuando malla 1:3, en realidad estás alcanzando un radio de prácticamente 1:2. En cambio, con esta técnica, sí uno logra una expansión mucho más real a lo que son tus requerimientos. ¿Cuánto es el tiempo? Esta técnica, cuando uno lo empieza a hacer al inicio, puede ser bastante lenta. Como en toda nueva técnica, hay una curva de aprendizaje. Nosotros en el tiempo hemos logrado hacer esta cirugía y demorarnos alrededor de 3 horas. Esta cifra que yo muestro aquí de 200 minutos fue probablemente los primeros 10 casos. Actualmente ya estamos más bien cercanos a los 180 minutos, lo que es bastante aceptable para esta técnica y para la superficie que estamos realmente logrando cubrir en ese paciente. Otra cosa importante, ¿cuál es la tasa de prendimiento? Los primeros casos que hicimos, nosotros descubríamos completamente y retirábamos la gasa, esta gasa de poliamida o de velo de novia, a la primera revisión de los injertos. Luego nos dimos cuenta que cuando manteníamos la gasa, si esta estaba adherida, no había signos de infección, no habían colecciones bajo esta gasa, y la manteníamos y hacíamos solamente un cambio de los apósitos secundarios, nuestra tasa de prendimiento era mucho mejor. Y actualmente la tasa de prendimiento y de epidermización cuando hacemos la segunda revisión de estos injertos es sobre el 90%, lo cual es una muy buena tasa de prendimiento de injertos. Entonces, de esa manera, lo que estamos haciendo ahora es lo que ya aprendimos. La primera revisión, a los 5 o 7 días, no retiramos las gasas. La segunda revisión, 5 o 7 días después, retiramos las gasas y hacemos una curación con Telfa, nuestro caballito de batalla. Y como ustedes pueden ver en la fotografía, al retirar la gasa de poliamida, no solo se ve prendimiento de las pequeñas estampillas del injerto dermoepidérmico, también se ve la epidermización extrínseca que ocurre desde cada isla y que finalmente confluye y genera placas completas de piel. Por lo tanto, ¿cuáles son las lecciones aprendidas para compartir en relación a esta técnica? Lo primero, que una vez que el equipo quirúrgico se familiariza con la técnica, los tiempos se optimizan. Y al inicio, probablemente aquellos que estén partiendo se van a demorar mucho. Y aquí está en el fondo la lección para compartir. O sea, de verdad que no decaigan. Uno va aprendiendo, va mejorando, los procesos se van automatizando y finalmente todo el equipo ya está familiarizado y después de eso, en 3 horas ya tienen al paciente absolutamente cubierto y afuera del pabellón. Lo segundo, cuando uno retira las gasas, mientras estén bien adheridas y no haya signos de infección, se pueden dejar y mantener por 10 a 14 días y luego retirarlas. En ese momento ustedes no solo tienen el prendimiento de la estampilla, sino que también la expansión extrínseca. Y lo otro importante es que si bien la aplicación del MIC es bastante eficiente cuando uno usa un lecho dérmico, nosotros también lo hemos hecho en lechos que inicialmente eran fascia, eran grasa, pero hubo que hacer una preparación un poco más prolongada de esos lechos con coberturas transitorias para generar una superficie más bien regular, porque el concepto es que se prenda la estampilla y que exista esta expansión extrínseca. Eso era en relación a esta técnica de MIC, que es la técnica que venimos usando ya desde el 2017 y que ya nosotros lo hacemos ya de rutina en aquellos pacientes sobre 50%. ¿Y cuál es este segundo grupo de pacientes que yo les comentaba al inicio? La exposición de estructuras nobles. Acá quiero dar un concepto que es un principio de la cirugía reconstructiva. Habitualmente cuando uno habla de cirugía reconstructiva, uno habla de una escalera reconstructiva, una escalera que tiene que ver con la complejidad de la reconstrucción, desde un cierre primario, un injerto, posteriormente colgajos, hasta pasar a los colgajos libres. Actualmente nosotros nos manejamos en un concepto que llamamos un ascensor reconstructivo. Esto quiere decir que ya no vamos en una manera escalonada,
sino que cuando vemos el defecto, decidimos cuál va a ser la mejor solución para ese paciente, independiente del nivel de complejidad de la reconstrucción. Obviamente, la manera en que tú asciendes en tu ascensor va a depender de tu centro, de la expertise de tus cirujanos y también de la curva de aprendizaje que se tenga con alguna técnica en particular. Cuando hablamos de quemados, la literatura nos dice que en todo lo que tiene que ver con reconstrucción primaria o en agudo, los colgajos libres en realidad se realizan cerca de un 1 o un 2%. La mayoría de nuestros pacientes quemados los vamos a resolver con injertos, y eso sigue siendo así. Pero hay un grupo de pacientes que van a necesitar colgajos, ya sea de tipo pediculados y también colgajos libres. ¿Y qué es la microcirugía? Pues bien, la microcirugía es una técnica que nos ha permitido avanzar muchísimo en todo lo que es la reconstrucción. Es una técnica en la cual nos permite transferir tejidos distantes a la lesión y a través de uniones vasculares hacer que ese tejido viva en el sitio donde yo lo necesito. Estas son técnicas que empezaron en los años 60, pero que poco a poco han ido ganando terreno. Y actualmente todos los centros, digamos, que manejan trauma en el mundo, tienen a la microcirugía como un elemento, no vamos a decir principal, pero sí un elemento clave dentro del manejo de estos pacientes. Dentro de la cirugía plástica, como ustedes pueden ver, se puede usar en reconstrucción de cabeza y cuello, en reconstrucción mamaria, después de un trauma, en cirugía del linfedema, que esto es algo bastante nuevo y más innovador de los últimos 10 años, y probablemente lo que tiene más resonancia es todo lo que tiene que ver con trasplantes y reimplantes. Probablemente, si ustedes ven en la literatura, la mayoría de los casos de trasplante de cara hecho en el mundo son pacientes quemados. Así que es una técnica que, sin duda, debe estar en nuestro arsenal. ¿Y qué sabemos de la microcirugía específicamente en quemados? En algunos papers, pero de los años, podríamos decir, 2010, 2012, justamente se decía o se estimaba que su uso era en alrededor del 1.5-2% de los casos. El primer colgajo microquirúrgico en quemado se hizo ya en los años 75, o sea, bastantes años atrás. En general se ha usado más en el manejo de secuelas que en agudo, pero como yo les digo, esto es una conducta que va cambiando también en relación al propio desarrollo de la cirugía plástica reconstructiva en los distintos centros y en los distintos países. ¿Y cuáles son las indicaciones de la microcirugía en los quemados agudos? Acá les puse fotos de nosotros, ahí pueden ver a la doctora Alzate con el doctor Marcos Ríos, parte del equipo, ahí ellos dos súper felices operando en el microscopio. En la otra foto también parte del equipo con un paciente ya operado, y lo lindo de este paciente en particular es que fue un paciente que hicimos un colgajo doble y en pandemia, durante el COVID. O sea, nosotros no hemos dejado de operar y de dar la mejor resolución a nuestros pacientes a pesar de todas las complejidades que ha tenido esta pandemia. Pues bien, ¿en qué casos lo usamos? Cuando hay quemaduras eléctricas o térmicas profundas que comprometen en el fondo y exponen estructuras, en casos que son de muy difícil manejo y probablemente esos pacientes habrían ido a una amputación, cuando hay exposición, como decía, a estructuras nobles, o bien lo podemos plantear desde el minuto cero, cuando creemos que las secuelas van a ser mucho menores y vamos a lograr una mejor rehabilitación. Acá les voy a mostrar casos. Por ejemplo, este es un paciente joven con una quemadura eléctrica de ambas extremidades superiores de las manos, que tenía compromiso en el fondo de la palma, que había compromiso ya de nervio mediano. Se le hizo un colgajo tipo ALT, se ve ahí un poco la evolución en el intraoperatorio, postoperatorio inmediato, después cómo se ve que el colgajo al inicio puede ser un poco voluminoso, luego va disminuyendo de volumen. Se ve usando su órtesis, porque para nosotros el trabajo en colaboración con el equipo de medicina física y rehabilitación es fundamental. O sea, nosotros también creemos que por la mejor cirugía que nosotros hagamos, la mejor técnica, si no tenemos el apoyo de nuestros colegas de medicina física y rehabilitación, el paciente no va a tener los mismos resultados. Entonces, este es un video donde se ve el paciente
que está comiendo. Él tenía sus dos manos comprometidas, pero ahí se ve como ya es capaz de comer. ¿Te podéis tomar mejor el vaso? Trata de agarrar el vaso. Pero con la manito izquierda. Eso. Ya. Qué maravilla. Y ahora te comiste todo el flancito. Ya. Un saludo. Ya. Queda poco más que la cuchara es cortita. Ya. Este, por ejemplo, es otro caso. Paciente con quemadura térmica muy profunda, que cuando llega a nuestro centro vemos que tiene compromiso completo del compartimento anterior de la pierna, expone completamente la tibia en todos sus segmentos proximal, medio y distal, tiene exposición tendínea. Era un paciente que sin duda habría ido a una amputación supracondilia. Pero nosotros lo peleamos, lo escarectomizamos, lo dejamos en un buen lecho, hicimos un gran colgajo dorsal ancho con una paleta cutánea, y a través de la microcirugía logramos hacer una cobertura completa de la lesión. Mezclamos ahí todas las técnicas en realidad, un gastrocnemio hacia la zona más proximal y la rodilla, un dorsal ancho con la paleta cutánea, posteriormente injertos, y finalmente ustedes ven que esa extremidad está recuperada y no la amputamos. Otro caso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se exponen, como yo les contaba, estructuras vitales luego de un debridamiento? Este también es un paciente con una quemadura eléctrica de alto voltaje. Como les hablaba Adriana, uno ve lesiones muy pequeñas en lo cutáneo, pero cuando uno va, y este paciente llegó sin ningún tipo de descompresión, porque claro, seguían porque las lesiones cutáneas son pequeñas. Pero este paciente, cuando uno lo debrida, se da cuenta que tiene un compromiso del nervio mediano, donde lo que tenemos es un gap, o sea, hay una brecha de nervio mediano de aproximadamente 10 centímetros. Tenemos estructuras tendíneas perdidas. ¿Y qué hicimos? Fue también juntarnos con los colegas traumatólogos de mano y hacer una gran cirugía conjunta, donde pudimos reparar los tendones flexores, donde hicimos un injerto de nervio y además un colgajo libre, una LT, y ustedes ven el resultado en el fondo a su derecha. Este, por ejemplo, es otro caso, un paciente con una quemadura térmica del dorso del pie, una gran exposición. Además, este paciente era diabético, lo que hacía que fuera aún más complejo. El paciente diabético tiene sus propias complejidades por la microangiopatía, por lo tanto, este pie también era un pie que se hubiese amputado de entrada. Pues bien, nosotros nos negamos a eso. ¿Y qué le hicimos? Un colgajo también LT de la zona anterolateral del muslo, de ahí viene la sigla LT. Como se ve en la fotografía, se hace una vena, o sea, una arteria, dos venitas, y ven la cobertura. Obviamente siempre apoyado por nuestras órtesis que hacen que el paciente mantenga la posición adecuada durante todo el postoperatorio, y después ustedes lo pueden ver aquí caminando. Yo lo bueno que sin bastón, sin nada, yo así. Y ahí está, después de un tiempo en los controles, caminando, y como dice él, contento, sin bastón, sin ninguna ayuda técnica, y con su pie. Entonces, digamos, estos ejemplos de todo lo que podemos hacer con la microcirugía, definitivamente es un salto al manejo del gran quemado. Nos cambia conductas. Probablemente antes pacientes que los dábamos un poco por perdido o indicábamos una amputación de manera mucho más precoz, hoy día no. Hoy día le damos la oportunidad a la cobertura adecuada, a la rehabilitación. Pero también no todo es colgajo libre, también hacemos colgajos pediculados, colgajos perforantes, como por ejemplo el caso de un adulto con una quemadura térmica de mano, pero un adulto mayor, como ya también se ha dicho, una gran atrofia cutánea, que una quemadura que puede haber sido muy, muy mínima, se termina transformando en una lesión muy profunda que expone, como ven ahí ustedes, el pulgar. Y este es un colgajo radial reverso, donde ven cómo se cubre todo el pulgar y se salva el pulgar, sabiendo la importancia del pulgar para la pinza y para todo lo que tiene que ver con el movimiento de la extremidad. Este otro tipo de colgajo también es un colgajo de perforante, que se llama colgajo interóseo posterior. Este paciente también tenía una quemadura
pero además lo habíamos manejado con injerto inicialmente, no evolucionó bien, terminó con una exposición de igual manera en la articulación metacarpofalángica a nivel del índice, y además los injertos ya habían empezado a hacer un grado de contractura. Así que lo que decidimos fue, a través de este colgajo interóseo posterior, reemplazar toda esa unidad que ya estaba generando una cicatriz, que iba a tener secuelas, y cubrir la articulación. Nuevamente, siempre una órtesis creada para él, y ustedes pueden ver abajo al paciente pintando con su manito, con su traje compresivo, con su órtesis y con todo lo que hacemos para que los pacientes tengan la rehabilitación adecuada. Y un poquito de estadística para mostrar cuál es nuestra realidad, porque no basta con mostrar los casos lindos. Nosotros durante el año 19 y 20 hemos hecho alrededor ya de 35 colgajos libres, de los cuales 21 lo hemos hecho en pacientes quemados. De nuestra estadística, de esta experiencia inicial, tenemos que casi todos han sido hombres, edad promedio 46 años, superficie quemada 13, pero va desde un 2 a un 64%, índice de gravedad que en general va cerca de, más bien en el grave, y el mecanismo principal ha sido eléctrico. Un 61%, o sea, 13 pacientes tenían quemaduras eléctricas de alto voltaje. Los días desde la quemadura al colgajo es de 43. Es importante en el sentido de que cuando uno revisa en la literatura la experiencia que han tenido otros centros con la microcirugía en quemados, lo habitual es que tú haces reconstrucciones microquirúrgicas antes del 5.º día o ya posterior al día 21, ya que son los momentos en que hay menos tasa de fallo. Nosotros lo hemos hecho alrededor del día 43 y la verdad que hemos tenido buenos resultados. Días de hospitalización promedio 64, cirugías totales 7, y la sobrevida de los colgajos en esta serie de nuestros pacientes es de un 100%. La verdad que eso es un gran éxito. Revisiones intraoperatorias 2. En esta técnica, lo más, podríamos decir, crucial es no tener problemas con las anastomosis, ni arteriales ni venosas. Muchas veces cuando uno hace la anastomosis, ya a los 30 minutos, 40 minutos, cuando uno está haciendo el inset del colgajo, uno ya nota que puede haber alguna complicación, uno lo revisa inmediatamente en el intraoperatorio. A eso llamamos revisión intraoperatoria. Eso a veces implica volver a revisar las anastomosis, volver a hacerlas. Y complicaciones, hemos tenido 2 pacientes que tuvieron alguna pérdida parcial, o sea un 9%, y complicaciones de zonas dadoras no hemos tenido. La mortalidad total en este grupo fue de 0. Esos son un poco también de estadística para que vean la densidad en relación a en qué porcentaje estaba la mayoría de estos pacientes, era menor a un 20 o alrededor de un 20, índice de Garcés concentrado en general en el grupo de los llamados graves. El mecanismo de quemadura, lo mismo, lo que ya les contaba, eléctrica, prácticamente un 60%. En este grupo el compromiso de conciencia, que siempre es un factor muy importante y que nos habla de quemaduras más profundas, fue alrededor de un 20%. El tipo de colgajo que más usamos es el colgajo anterolateral de muslo. Como yo les decía, este es un colgajo que se toma de la zona lateral del muslo, basado en sus perforantes, que llegan al vasofuente, que es la arteria descendente, y la verdad que es un caballito de batalla. En la microcirugía hablamos de que la LT es un colgajo absolutamente versátil, se puede tomar haciéndolo de distintos espesores, se puede tomar de manera quimérica, incluyendo fascia, músculo. Entonces la verdad que es muy versátil en la reconstrucción de cabeza y cuello, de extremidades, así que así también nosotros es de los colgajos que más usamos. El número de fallas totales o pérdida de colgajo en esta serie no tuvimos. Y en general, ¿cuánto no hemos demorado? Eso es algo importante. Cuando uno parte en la microcirugía, siempre está el temor o el miedo de que uno se va a demorar muchísimo, que vas a prolongar los pabellones, y eso desestimula un poco a que todo el resto del equipo quirúrgico quiera participar de estas cirugías, porque son cirugías largas, demandan mucho tiempo. Nosotros en general nos hemos demorado alrededor de 7 horas. La verdad que ese es un tiempo muy bueno, muy absolutamente aceptable, es un tiempo que se hace absolutamente en un hospital público con un funcionamiento de quirófano habitual.
Y los días de hospitalización, en general, son variables. Los grandes quemados siempre van a estar al menos un mes, 40 días. Si son más extensos, obviamente, la hospitalización se prolonga. Por lo tanto, son las cifras que manejamos de manera estándar. Y lo que yo les decía, ¿qué nos dice la literatura en relación a el éxito de los colgajos libres en los quemados? En esta revisión, se dice que en la literatura los pacientes quemados tienen más falla que pacientes que se reconstruyen por otras razones, por otras causas oncológicas o traumáticas de otro origen. Y ellos hablaban de fallas de alrededor de un 15% cuando se hace un colgajo libre en este tipo de pacientes. Nosotros, dentro de nuestra experiencia de este año, en 34 colgajos hemos tenido una pérdida de los colgajos totales que hemos hecho de distintas patologías, y en la serie que hemos hecho de pacientes quemados no hemos tenido falla. Lo que no quiere decir que no lo vayamos a tener. O sea, los mejores centros del mundo de gran volumen, en Asia, en Taiwán, en Japón, en Estados Unidos, las tasas de falla de un colgajo son de alrededor de menos de un 5%. O sea, sobre un 95% ya es muy bueno, y para esos centros de gran volumen. Por lo tanto, nosotros podemos decir orgullosamente que en nuestra primera serie que podemos mostrar y presentar, lo estamos haciendo bastante bien. Y por lo mismo, para hacer microcirugía, se requiere centros especializados porque la microcirugía es muy centro dependiente. O sea, tiene que haber un equipo que tenga la expertise. Es una técnica quirúrgica que requiere capacitación, que requiere entrenamiento. Por lo tanto, eso es clave cuando uno quiere tener éxito con los pacientes. Es muy difícil partir, uno se encuentra con muchas cosas en contra, desde que no tienes microscopio, que no hay instrumental, que la gente no sabe, y muchas veces partir haciendo microcirugía involucra mucha educación desde muchas veces el anestesista, que cuando tú le dices, sí, me voy a demorar 6 a 8 horas, ya te ponen cara de susto de que no te quieren dar anestesia. Después las arsenaleras, que les da miedo una cirugía que nunca han entrado, el microscopio parece ser muy intimidante, pero la verdad que después, cuando ellos ven la cirugía, ven lo lindo que es la anatomía y ven los resultados, la verdad que todo el mundo se empieza a enamorar de la técnica y el trabajo empieza a fluir. Y como Adriana también mostró, esta es una foto de nuestro equipo, nosotros tenemos la suerte de ser varios cirujanos plásticos, todos tenemos entrenamiento en microcirugía, algunos más, otros menos, y vamos haciendo equipo, y la verdad que puedo decir hoy día con mucho orgullo que esto es un sueño cumplido. Esto es un sueño cumplido de haber logrado dar un paso más en el manejo de los grandes quemados. Muchas gracias.